Hola jóvenes, aquí estamos nuevamente haciendo un video con el solucionario esta vez de la guía 2 de función cuadrática. La primera parte, ítem 1 e ítem 2. Comencemos. Ítem de completación. Completa el siguiente cuadro. Comenzaremos con la primera función, y igual a x cuadrado menos 9. La concavidad en esta función es positiva, porque a era igual a 1. La intersección con el eje y, 0,c, o sea, 0,-9. Para determinar los puntos de intersección con el eje x, resolvemos la ecuación asociada. La ecuación 0 igual x cuadrado menos 9 se puede factorizar, queda en x más 3 por x menos 3, por lo tanto las soluciones eran menos 3 y 3. Entonces los puntos de intersección serían los valores menos 3,0 y 3,0. El eje de simetría es la ecuación x igual menos b partido en 2a, menos b en este caso es 0, y 0 dividido en lo que sea sigue siendo 0. Por lo tanto, el eje de simetría es x igual 0. Valor mínimo o valor máximo. Como la concavidad es positiva, el vértice se ubica en un valor mínimo. Por eso, el vértice de la función 0,-9 es el valor mínimo. Segunda función. Y igual menos x cuadrado menos 5x más 24. En este caso la concavidad es negativa, pues el coeficiente a, la intersección con el eje y, 0,24. La intersección con el eje x, resolvemos la ecuación asociada. Como x al cuadrado es negativo, vamos a multiplicar toda la ecuación por menos 1. Así queda x cuadrado más 5x menos 24. Esto nos facilita la factorización. La factorización era x más 8 por x menos 3. Entonces tenemos que la primera solución era menos 8 y la segunda 3. Entonces los puntos eran menos 8,0 y 3,0. El eje de simetría, menos b partido en 2a, menos 5 partido en 2 por menos 1, es decir, el eje de simetría, menos 5 medios. Como la concavidad es negativa, el vértice se ubica en el valor máximo de la función. Entonces el valor máximo era menos 5 medios, 121 cuartos. Tercera función, y igual x cuadrado más 4. La concavidad es positiva porque a es igual a 1. La intersección con el eje y, el punto 0,4. Intersección con el eje x. Antes de resolver la ecuación, voy a analizar el discriminante. En este caso, el discriminante es un valor negativo, menos 16. Entonces, no hay intersección con los ejes. El eje de simetría es el valor x igual 0. Y el valor mínimo es el mismo valor de la intersección del eje y, 0,4. Vamos al ítem 2. 1. La función que representa la gráfica es. Vamos a resolverla analizando la función. La concavidad es positiva. Por lo tanto, se elimina de inmediato la alternativa B. El intercepto con el eje y es 0,0. Por lo tanto, eliminamos alternativas A y C. Ahora entonces, podríamos ver la cantidad de intersecciones. La parábola que corta el eje X en dos puntos significa que tiene un discriminante mayor que 0. Y el eje de simetría de la función que está en D era el valor menos 1, mientras que el que estaba en E era el valor 1. En la gráfica, el eje de simetría es el valor menos 1, por lo tanto, alternativa D es la. Ejercicio 2. La función y igual x cuadrado menos 4 tiene coordenadas en el punto mínimo. El vértice de la función está siempre dado por menos b partido en 2a, como la función evaluada en este mismo valor. Al reemplazar los datos, tenemos que la coordenada x es 0. Ahora simplemente debemos evaluar la función en ese punto. 0 al cuadrado menos 4 es igual a menos 4, es decir que el vértice estaba en 0, menos 4, alternativa B.
Número 3. La función cuadrática y igual a x cuadrado más bx más c, si posee un corte en el eje x, indica. Vamos a recordar el discriminante y su relación con la gráfica. Si la parábola corta el eje x en 2 puntos, entonces el discriminante es mayor que 0. Si no corta el eje x, significa que el discriminante era menor que 0. Y si la parábola es tangente al eje x, significa que x era igual a 0. Aquí la pregunta dice si posee un corte en el eje x. Eso quiere decir que la parábola es tangente, es decir, alternativa D. Ejercicio 4. En la función y igual a x cuadrado más bx más c, el término c indica, como ya hemos visto con anterioridad, es el corte en el eje y. Ejercicio 5. El vértice de la parábola representado por la función y igual 2x cuadrado menos 1 es. El vértice siempre va a estar dado por menos b partido en 2a, la función evaluada en este valor. Menos b partido en 2a es 0. Y la función evaluada en 0 es menos 1. El vértice entonces 0, menos 1, alternativa B. 6. El vértice de la parábola f de x igual a x cuadrado menos 8x más 5 corresponde al par ordenado. El vértice está siempre en menos b partido en 2a. En este caso b era menos 8. Por lo tanto es menos 8 partido en 2 por 1, que eso es 4. Y la función evaluada en 4. Este valor es 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 5, que nos da el valor menos 11. El vértice estaba entonces en 4, menos 11, alternativa B. 7. La gráfica de la función y igual 3x cuadrado menos 2x menos 4 intersecta el eje y en. Intercepto con y es en la ordenada C, o sea el valor menos 4. 8. La función que representa el gráfico de la figura es. Como vemos en la figura, las soluciones de la función son los valores menos 2 y 3. Y la función de esta parábola se encuentra en x menos la primera solución por x menos la segunda solución. Es decir, x más 2 por x menos 3. Resolviendo esto nos queda x cuadrado menos x menos 6. Alternativa A. Ejercicio 9. La ganancia que produce la fabricación de x kilos de un producto está dado por la función g de x igual menos x al cuadrado más 16x menos 15. Por razones técnicas, la producción no puede sobrepasar los 15 kilos. ¿Cuántos kilos produce la mayor ganancia? Primero, analicemos que la función es cóncava negativa. Por lo tanto, tendrá un valor máximo. Ese valor máximo se encontrará exactamente en el eje de simetría. Entonces, x, que son los kilos de fabricación, y g de x, la ganancia. El eje de simetría es menos b partido en 2a, es decir, menos 16 partido en 2 por menos 1. X igual 8. Y como x es la cantidad de kilos de fabricación, con 8 kilos se produce la mayor ganancia. Alternativa B. Ejercicio 10. Del siguiente gráfico se puede afirmar que alternativa A tiene soluciones imaginarias, B tiene una raíz negativa, C tiene varias raíces iguales, D tiene raíces reales y distintas, E no tiene solución. Como tiene 2 puntos de intersección con el eje X, significa que el discriminante es mayor que 0. Es decir, que tiene raíces reales y distintas. Alternativa D. 11. La función cuya gráfica es la que aparece cumple las siguientes propiedades. Como vemos en la función, la parábola corta el eje en 2 puntos.
Eso significa que su discriminante es mayor que 0. Además sabemos que es cóncava positiva. Eso significa que a es mayor que 0. Entonces la alternativa correcta es la A. 12. Las coordenadas del punto en que la parábola asociada a la función intersecta con el eje Y son: el intercepto con Y es siempre 0,c, por lo tanto el punto es 0,9. Alternativa D. 13. El punto mínimo de la función y igual 3x² menos 7x más 1 es. Como ya sabemos, buscamos en el vértice, evaluamos en la función, el resultado sería el punto 7/6, menos 37/12. Y ahí tenemos la alternativa B y también la alternativa C, que es la misma. 14. Las coordenadas de intersección con el eje X de la parábola asociada a la función y igual 8 más 2x menos x² son. Para resolver esto, escribimos la ecuación asociada a esta función, 0 igual 8 más 2x menos x². Ordenamos menos x² más 2x más 8. Multiplicamos por menos 1 para que la función quede, para que x² quede positivo y sea más fácil factorizar. Dos números que multiplicados me den menos 8 y que sumados me den menos 2, menos 4 y 2. Entonces, x era 4 o x era igual a menos 2. Entonces los puntos de intersección eran menos 2,0 y 4,0, alternativa A. 15. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa mejor el gráfico de la figura? Esta figura nos da dos datos importantes, dos puntos que pertenecen a ella, el punto 1,-2 y el punto 2,-8. Ahora entonces, sabemos también que la función está dada por la ecuación ax² más bx más c, pero el intercepto con y es el punto 0,0, por lo tanto c es igual a 0. Es decir, que esta función se deforma en y igual a x² más bx. Si completamos esto con los datos de los puntos, 1,-2, nos da menos 2 es igual a por 1 al cuadrado más b por 1, es decir, menos 2 es igual a más b. Y si lo hacemos con el segundo punto, menos 2 es igual a por 2 al cuadrado más b por 2, es decir, que menos 8 es igual a 4a más 2b. Estas dos ecuaciones nos sirven para resolver un pequeño sistema de ecuaciones. Ordenémoslo un poco. Entonces, primero vamos a utilizar el método de reducción, es decir, voy a amplificar de manera conveniente para eliminar alguna de las dos incógnitas. Voy a multiplicar por menos 2 la primera ecuación para que nos quede el mismo valor pero con signo contrario en la letra B. O sea, queda 4 igual a menos 2a menos 2b. Al sumar entonces tenemos que se eliminará 2b con menos 2b. Entonces, menos 8 más 4 nos da 4 positivo, igual a 4a menos 2a, que es 2a. Así obtenemos que el valor de a era igual a menos 2. Como ya tenemos el valor de a, lo reemplazamos en la primera ecuación. Menos 2 es igual a menos 2 más b. Entonces, b era igual a 0. Entonces, como a es menos 2, b es 0 y c también es 0, la función queda como y igual menos 2x², que esa es la alternativa C. 16. Considera la parábola y igual un medio de x menos 1 al cuadrado. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? 1. La parábola se abre hacia arriba. 2. Su vértice se encuentra en 1,0. 3. Su eje de simetría es x igual 1. Analicemos cada uno de estos puntos. Para la concavidad, vamos a resolver esta función. Al desarrollarla, llegamos a que y es igual a un medio de x² menos una x
más un medio. Es decir, que la parábola sí se abre hacia arriba porque el valor es positivo. Segundo punto. Su vértice se encuentra en 1,0. Recordemos que el vértice está dado por esta función. El vértice sería 1 evaluado en la función en 1. La función evaluada en 1 nos da 0. El vértice entonces era 1,0. Es decir, también se cumple la segunda afirmación. El eje de simetría también es menos b partido en 2a, que ya lo teníamos, que era 1. Por lo tanto, 1, 2 y 3, alternativa E. 17. ¿Cuál es la ecuación de la parábola de la figura? Tenemos dos soluciones, x igual menos 1 o x igual 2. Entonces, si rellenamos en la fórmula, tenemos que f de x es igual a x más 1 por x menos 2. Pero la concavidad es negativa, entonces simplemente debemos multiplicar por menos 1. Y esto nos da f de x igual menos x menos 1 por x menos 2. Alternativa C. 18. Considera la función con x en los números reales. El menor valor que alcanza la función es. Sabemos que el menor valor es el vértice, pero el vértice está dado por el siguiente punto. Sería el vértice menos 1 como la función evaluada en menos 1. Al evaluar en menos 1 tenemos que es 2 por menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1 más 5. 2 menos 4 más 5, 3. Pero esto es lo que nos piden. Nos piden la segunda coordenada del vértice, el valor que alcanza la función en el valor menos 1, es decir, el valor 3, alternativa B. (19) ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la función real que aquí está? Desarrollaremos primero esta función. Resolviendo el cuadrado de binomio, tenemos x al cuadrado más 2x más 1. Al tener un signo negativo delante del paréntesis, cambia los signos que están dentro. Luego reducimos términos semejantes y llegamos a que la función era menos x al cuadrado menos 2x. Esta función entonces la cambiaremos de posición para que no nos olvidemos cuál es. Esta función tiene concavidad negativa. Además, el intercepto con el eje Y es el punto 0,0. Y el eje de simetría es el valor menos 1, x igual menos 1. La única que cumple con estas tres condiciones de las parábolas que están en los dibujos es la alternativa D. 20. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a la parábola asociada a la función x cuadrado menos 4x? Número 1. Intersecta el eje x en el punto 4,0. Si resolvemos la intersección con el eje x, tendremos que los valores de x son 0 y 4. Por lo tanto, el punto 1, 0,0 y 4,0 se cumple. Intersecta el eje Y en el punto 0,0. El intercepto con Y es 0,c, por lo tanto 0,0 también es correcto. Intersecta el eje Y en el punto 0,4. Bueno, ya vimos que la intersección es 0,0 y ese punto es único. Por lo tanto, la alternativa correcta es 1 y 2, alternativa C. Bueno, jóvenes, la segunda parte se las envío en otro video. Sigan estudiando y que tengan buena semana.